aquí en este sitio. Estaba previsto por parte de don Ciriaco Benavente, que es, como sabéis, el presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones. También nos acompaña, como es tradicional también, don José Sánchez, obispo emérito de Migraciones y emérito de Guadalajara, y anterior presidente de la Comisión de Migraciones. Y esta noche, a la 1 aproximadamente de la mañana, se acercará también, porque viene tras un asunto urgente en León, el obispo auxiliar de Oviedo, don Juan Antonio Menéndez, al mirar la delegada de Oviedo como corrige, que se ha incorporado también a la Comisión Episcopal de Migraciones y nos va a acompañar también en las jornadas. Quería cuando quiera. Bien, pues, ya daba José Luis el saludo de bienvenida. Yo reitero ese saludo de bienvenida pues a todos los que estéis participando en estas jornadas que organiza la Comisión Episcopal de Migraciones. Como siempre nos hemos encontrado, repito que nos alegra mucho el vernos, el roce hace el cariño y ya nos tenemos hasta cariño, que es muy importante, Nos encontramos para repasar las redes, para compartir los logros del amanecer o tal vez las experiencias de noche en que no hemos comido nada. Queremos que estas jornadas sean, como siempre, un ámbito de encuentro, de amistad, de compartir experiencias, de encender también candelas. La pequeña o la gran luz de cada hermano es, decía Ortega, una llama que llama, una vocación, una llama que enciende otras llamas. Las jornadas queremos que sean, ante todo, una experiencia de comunión entre las distintas iglesias de las que conferimos. También sabéis, me gusta recordarlo cada año, y no como un ejercicio de retórica, sino como verdad, que donde dos o más se reúnen en el nombre del Señor, allí está Él. Que vivamos estos días en la presencia del Señor, que Él ilumine, aliente y fortalezca nuestros proyectos. Queremos mirar la realidad de nuestros hermanos migrantes con los ojos de Cristo, amarnos con el corazón de Cristo y sentirnos enviados en el envío mismo de Cristo. Los hermanos obispos han querido que yo continuara un trienio más al frente de la Comisión Episcopal de Migraciones. Aunque uno anda siempre sobrado de tareas en la diócesis, acepté con gusto el encargo por sentirme también acompañado por el grupo de obispos que conmigo comparten la comisión. Aquí está don José, que es un referente y es un maestro para todos los que venimos detrás. Que comparten conmigo, digo, la responsabilidad de los distintos campos y departamentos que se integran en esta compleja comisión. Lo he aceptado con gusto porque contamos en la comisión con un admirable equipo de colaboradores, empezando por el director del secretariado, nuestro querido padre José de Pedilla, cuyo nombramiento espero que sea renovado próximamente por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Y lo que digo del padre José Luis es extensible a su nivel a los responsables de los distintos departamentos, así como a nuestras eficientes secretarias. Al comenzar la nueva tarea, la comisión nos manifestábamos
manifestábamos nuestro afecto a los emigrantes y a quienes trabajáis con ellos. Vosotros, mejor que nadie, conocéis la dura realidad, la de quienes se encuentran en situaciones irregulares, la de quienes no tienen trabajo o lo han perdido, y por supuesto todos compartimos idéntica preocupación por aquellos hermanos que han visto y siguen viendo frustradas sus esperanzas de un futuro mejor. Todos compartimos el dolor por la muerte de aquellos que han perdido la vida en el intento de ese futuro mejor, y les encomendamos a los brazos misericordiosos de Dios nuestro Padre. Lampedusa, el Estrecho, las Canarias, Arizona. Tenemos la fortuna de tener aquí representantes de todos estos sitios. La muerte de quienes perdieron la vida el pasado 16 de febrero conmocionó a los españoles, como conmocionó al mundo lo acontecido antes en Lampedusa o en Arizona o lo sucedido hace unos años, si recordáis, la muerte por congelación de aquellos dos adolescentes que viajaban escondidos en el tren de aterrizaje de un avión de la compañía belga Sabena. El hecho y la emotiva carta que apareció cosida a su ropa fue una conmoción que duró unos días, hasta que empezaron los fichajes de las estrellas de fútbol de la próxima temporada, que fueron los que ocuparon las noticias de los periódicos. El contexto de la actual economía globalizada y excluyente, la corrupción de los propios gobiernos, su incompetencia para producir bienestar, las guerras tribales y las no tribales, las situaciones de hambre y desesperación que empujan a las personas a buscar un futuro mejor, incluso arriesgando la vida, han hecho que la movilidad humana haya adquirido dimensiones estructurales sin precedentes. Y las vallas con concertinas pararán la inmigración, mientras los africanos no se sientan dignificados en cada rincón de sus aldeas, veíamos en la tercera amanecer del día 18 de marzo. Hablábamos del efecto llamada, pero me llamó la atención que en una revista de una congregación religiosa se preguntaba si no habría que hablar también del efecto huida. Se afirma que por encima de sequías o desastres naturales, las empresas multinacionales instaladas en el continente africano, en este caso, estarían literalmente robando a todos los países del África subsahariana sus más preciosos medios de subsistencia, tanto tierras como materias primas, en connivencia con los gobiernos corruptos de turno. Según la FAO, hay en el mundo 180 millones de familias, la mayor parte en África, que se han quedado sin tierra, lo que estaría provocando un éxodo a los suburbios de las grandes ciudades y hacia los países del primer mundo. La mayoría de las migraciones sería, pues, una huida de situaciones tan insoportables que harían imposible una vida digna, que hacen imposible una vida digna. La mayor parte de los países están afectados por este fenómeno, sea como lugar de destino, de tránsito, de retorno. La crisis económica que afecta a los países desarrollados está contribuyendo a que se imponga la ideología de la seguridad nacional hasta el punto de encontrar esta su legitimación en amplios sectores de la sociedad, como hemos visto en las recientes elecciones al Parlamento Europeo y en sus resultados. Produce estupor pensar que mientras no se logre en nuestro mundo un orden económico y social más justo, estaremos expuestos a que se repitan tragedias como la de Lampedusa, Ceuta, Melilla o Arizona. Por eso decían los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones en el mensaje del pasado enero que había que trabajar por un orden económico internacional que no genere pobreza sobre pobreza, sino que ayude a superarla. Es necesario cambiar la lógica imperante del interés por la de la solidaridad, pensar y actuar en claves de bien común. El Papa Francisco, en su mensaje para la jornada del inmigrante del 2014, nos decía
la realidad de las migraciones con las dimensiones que alcanza en nuestra época de globalización pide ser afrontada y gestionada de un modo nuevo, equitativo y eficaz que exige en primer lugar una cooperación internacional y un espíritu de profunda solidaridad y compasión. Hemos de seguir clamando para que los gobiernos se decidan a afrontar los desequilibrios socioeconómicos y la globalización sin reglas, y por eso excluyente, que están entre las causas de las migraciones, en las que las personas no son tanto protagonistas como víctimas. El Papa Francisco nos ha dicho que, de cara al contexto en el que nos toca vivir y actuar, no sirve el exceso de diagnóstico ni una mirada puramente sociológica. Lo que quiero ofrecer, dice, es más bien la línea de un discernimiento evangélico. En línea de un discernimiento evangélico es la mirada del discípulo misionero que se alimenta a la luz y con la fuerza del Espíritu Santo. La mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. Una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar. Necesitamos ampliar más la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos y abrir los oídos al clamor de otros pueblos o otras regiones del propio país. Son todo citas de la Evangelii Gaudium, el gozo de la evangelización del Papa Francisco. Mirar el mundo, dice, con la mirada del buen pastor que no busca juzgar sino amar. Sabemos que no podemos solucionar todos los problemas, pero sí podemos y debemos soñar con una iglesia donde estos hermanos, los pobres, los extranjeros, los sin papeles, los que viven con el miedo permanente a ser detenidos, multados o repatriados, encuentre en su casa, su familia, el reconocimiento de su dignidad y un ámbito de libertad, donde encuentren, ojalá, la riqueza más grande que puede ofrecer nuestra Iglesia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. La primera carta de Pedro está escrita con sabor a mensaje pascual para aquellos que vivían literalmente como extranjeros en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, forasteros y emigrantes en tierra extraña. 2:11. Imagino que para aquellos hombres y mujeres, muchos de los cuales sufrían las consecuencias de la opresión política, de la explotación económica o de la exclusión social, en un mundo donde, literalmente dice la carta, la orgía, el desenfreno y la inmoralidad eran el estilo dominante, la comunidad cristiana era su casa, su ámbito de dignidad y libertad. Y el Evangelio supongo que les sonaba a buena noticia, a palabra de esperanza en el sufrimiento, la palabra que les haría vivir en la confianza espera de la libertad, la que les hacía rebosar de alegría incluso en medio de la aflicción de sus duras pruebas. El Papa Francisco nos invita a salir, no esperar a que venga. En la palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de salida que Dios quiere provocar en los creyentes. Evangelii Gaudium. La salida de sí hacia el hermano es una absoluta prioridad del mismo documento. Todos tendemos a agarrarnos a lo seguro, a lo conocido, a lo de siempre. Todos. Y más cuando vivimos con tantas prisas. Y esto se da también en las nuevas generaciones. Incluso en hermanos que proceden de países pobres, que parecen no soñar con las periferias, sino con los centros del poder o del dinero. El Papa nos invita a salir, pero en una salida de intimidad itinerante y de comunión misionera, uniendo acción y contemplación, el saber y el hacer. No es bueno tener, dice José Cristo Rey Paredes, que es aquí seguramente por los religiosos, en un documento que
está hecho para los religiosos. Dice él que no es bueno tener un aeropuerto sobrado de aviones estacionados que nunca despegan. Qué pena haber convertido nuestros aeropuertos en hangares de aviones en reparación que poco a poco se convierten en chatarra inservible. Nos puede frenar, nos advertía el Papa, la comodidad, la acedia, ese descontento crónico que acaba secando el alma, la mundanidad espiritual, que consiste en buscar en lugar de la gloria de Dios, la gloria humana y el bienestar personal, o cuidar las apariencias. Los destinatarios son las periferias humanas, urbanas o rurales, los nuevos ámbitos socioculturales, las zonas empobrecidas que sobreviven en medio de grandes dolores humanos y buscan soluciones a veces inmediatas para sus necesidades, dice el Papa. En el programa han introducido con todo acierto unas palabras del Papa Francisco en la reciente exhortación apostólica, que no os repito porque las tenéis ahí. Pues hermanos, salgamos al encuentro de estos hermanos, acojámoslos fraternalmente, trabajemos por la integración, que ya sabéis que para nosotros tiene el nombre de comunión. Vayamos así a este encuentro entre personas de diferentes razas y lugares, viéndolo como la punta de lanza, la profecía de los pueblos en camino de la fraternidad universal. Gracias a todos los participantes y sobre todo a los que nos van a ofrecer la aportación de su pan, que seguro que por estar amasado de experiencia nos sabrá mucho más a pan de casa, blando y familiar. Gracias también a quienes nos acogen en esta casa y a quienes habéis preparado con tanto empeño estas jornadas. Que María, emigrante forzosa en Egipto, interceda por nosotros y nos ayude a hacerlo realidad y a vivir una gozosa y fecunda experiencia que ayude a hacer realidad nuestras esperanzas en esta jornada. Bienvenidos y buen trabajo.